En esta ocasión hablaremos sobre el flujo de agua en suelos. Iniciando con el ciclo del agua, que también es conocido como el ciclo hidrológico, es el proceso de circulación del agua en el planeta Tierra. Durante este ciclo, el agua sufre desplazamientos y transformaciones físicas debido por los factores como el frío y el calor, y atraviesa los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Y de manera simple podemos mencionar que las consideraciones básicas de este ciclo son la radiación solar, que promueve la evaporación. El enfriamiento de las masas de aire húmedo promueve la condensación del vapor de agua, acción contraria a la evaporación, es decir, el vapor se transforma en gotas en estado líquido. Y para que el agua retorne a la atmósfera puede seguir una infinidad de rutas. Y el ciclo del agua incluye la evaporación, la transpiración, condensación, precipitación e infiltración de este líquido. En cuanto a la evaporación, esta etapa del ciclo del agua consiste en la conversión del agua líquida a vapor, y de esta forma el agua alcanza la atmósfera. Aquí el agua se evapora de los océanos, de las aguas continentales y de las plantas, hablando de transpiración. Y solo en los océanos hay aproximadamente 7 veces más evaporación que desde la superficie terrestre. También tenemos la transpiración, que es otra vía por la cual el agua pasa a la atmósfera, a diferencia de la evaporación. La transpiración es realizada por las plantas y es el proceso por el cual las plantas emiten agua por medio de sus estomas. En cuanto a la evapotranspiración, una buena parte del agua infiltrada nunca llega a lo que se le conoce como la zona saturada, que es una parte del suelo que está lleno de agua en los poros, sino que es interceptada en la zona no saturada, donde los poros del suelo están llenos en buena parte por aire. En la zona no saturada, una parte de esta agua se evapora y vuelve a la atmósfera en forma de vapor, y otra parte, mucho más importante cuantitativamente, se consume en la transpiración de las plantas. Los fenómenos de evaporación y de transpiración en la zona no saturada son difíciles de separar, y es por ello por lo que se le utiliza el término de evapotranspiración para englobar ambos términos. Enseguida tenemos la condensación. Una vez en la atmósfera, por el incremento de temperatura, el agua se condensa, es decir, se vuelve líquida nuevamente, y esas gotas van formando nubes. Cuando las nubes están suficientemente saturadas, empieza la precipitación. Y esa precipitación se refiere cuando el agua, por gravedad, cae nuevamente hacia la superficie terrestre, ya sea en forma líquida o sólida. Es decir, que las precipitaciones pueden ser de diversas formas, entre ellas lluvias, nieves, pedrisco y granizo. Al precipitar el agua puede caer en el océano o en el suelo. Si se deposita directamente sobre el océano, regresa al ciclo directamente por medio de la evaporación. Sin embargo, el agua que se encuentra en el suelo regresa al ciclo de formas diversas. Algo de agua puede alojarse en la superficie del suelo y quedar retenida en depresiones, y a eso se le conoce como almacenamiento en lagunas o lunaje, volviendo así una gran parte de nuevo a la atmósfera en forma de vapor. Con respecto a la superficie del suelo, puede ser superficial, hipodérmica y subterránea. La escorrentía superficial se da cuando el agua de lluvia se desliza sobre la superficie del terreno hasta alcanzar un océano. La hipodérmica hace referencia al agua que logra infiltrarse, pero se queda a una profundidad cercana a la superficie y escurre por esta parte. Y la subterránea es el agua que logra llegar hasta la zona saturada y con el paso del tiempo puede alcanzar un cuerpo de agua superficial. La escorrentía no se da precisamente por el agua de lluvia, sino que también puede ser originada por el derretimiento de la nieve. Y en cuanto a la infiltración, es cuando el agua logra atravesar el suelo y ocupar alguno de los espacios vacíos que existen en el propio suelo. Si analizamos una parte del ciclo hidrológico en la parte de la superficie del terreno, tenemos las siguientes características. Sabemos que al precipitar, la lluvia cae sobre la superficie del terreno, deslizándose hasta llegar a un río, a un lago o a un océano, y la otra parte se infiltra hacia la capa del subsuelo, teniendo como una zona de agua abadosa o zona abadosa, que es una capa litológica que sirve como conexión hidrológica entre el componente de agua superficial y la componente del agua subterránea, que se encuentra por debajo del nivel freático.
A la zona vadosa también se le conoce como zona no saturada, pero es un nombre poco apropiado, ya que la franja que se encuentra encima del agua subterránea se compone de porciones que están saturadas debido a la acción capilar. Y por esta razón, algunos autores utilizan el término de zona vadosa. Y esa zona vadosa a menudo es el factor principal que controla el movimiento del agua desde la superficie terrestre hasta la zona saturada. Ahora, si nos acercamos más a la masa del suelo, veremos lo siguiente. Si realizamos una excavación llegando hasta esa profundidad, notaremos que poco a poco la excavación se irá llenando de agua. Y esto es debido a que llegamos a la parte del nivel freático y llegará a un punto donde ya no seguirá subiendo el nivel del agua. Sobre la superficie del agua tendremos una presión y esta presión es la presión atmosférica, que es conocida, pero si profundizamos ya no es la misma presión, sino que ahora tendremos una presión hidroestática, ya que tenemos una columna de agua. Por lo tanto, por debajo del nivel freático tendremos un suelo totalmente saturado. Si analizamos por encima de este nivel freático tendremos una capa saturada por agua capilar, y esto es debida por la acción de capilaridad que el agua sube a través de los vacíos hasta llegar a un nivel de saturación capilar, por lo que esta zona H subíndice CS también tendremos saturación del suelo. Enseguida tendremos una capa parcialmente saturada con agua capilar, es decir que el agua estará parcialmente saturado, tendremos vacíos, aire y la otra parte de agua capilar, llegando hasta una ascensión capilar máxima, es decir que el agua ya no seguirá subiendo por la acción de capilaridad. Después tendremos la última capa, que está parcialmente saturada con agua de percolación, y finalmente la superficie del terreno. Entonces tendremos la zona vadosa, que es la saturación por capilaridad y parcialmente saturado por la misma, y la zona saturada, que se encuentra por debajo del nivel freático. Para dar un poco de contexto sobre ascensión capilar en la masa del suelo, veamos tensión superficial. Esta tensión superficial es una propiedad de los líquidos que se debe a la atracción molecular en la superficie del fluido. Y esas moléculas que se encuentran en la superficie experimentan fuerzas de atracción hacia el interior del líquido, lo que crea una forma o una especie de piel. Y eso genera una resistencia a la ruptura o deformación de la superficie, dando lugar a fenómenos como la formación de gotas esféricas y la capacidad de ciertos insectos para poder caminar sobre la superficie del agua. Y esta tensión superficial es muy esencial en fenómenos naturales, además en procesos industriales como la capilaridad y la fabricación de detergentes. La capilaridad del agua ocurre cuando se pone en contacto la superficie del agua con las paredes internas de un tubo capilar en un ángulo determinado. Y la fuerza que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causa que el agua se eleve dentro del tubo. Por su parte, el agua se adhiere en las paredes del tubo capilar, donde las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión de las moléculas del agua. Y esa ascensión se mantiene hasta que el propio peso del agua ascendida se equilibre con la fuerza vertical provocada por la tensión superficial y la fuerza de adhesión del agua. Y con respecto a la superficie del agua contenida en el tubo capilar, no es plana, sino que forma un menisco cóncavo, lo cual implica que la superficie del agua tiene curvatura. Y en la superficie del agua, la presión del lado cóncavo se encuentra con la presión atmosférica, siendo mayor que la presión que ejerce en el lado convexo. Por lo tanto, el líquido tiene que elevarse hasta que ejerza la misma presión en ambos lados. Si analizamos este recipiente que contiene 4 tubos con diámetros internos muy pequeños, menor a 1 milímetro, donde uno no es capilar y 3 sí, y los diámetros son distintos. Si agregamos agua a este mismo recipiente, notaremos que la tensión superficial actuará dentro de ellos. En el tubo no capilar tendremos únicamente el menisco, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. A diferencia de los otros 3 tubos, observamos que el agua subió por encima del nivel del recipiente y que además el agua sube más cuando el diámetro es cada vez más pequeño. A esta altura se le conoce como altura de ascensión capilar, que está en función del diámetro del tubo, la tensión superficial y la densidad del agua. En el último tubo capilar tiene un aumento de diámetro y observamos que el agua deja de subir en cuanto cambia un diámetro capilar a otro diámetro que no lo es.
Ahora, ya que vimos que la capilaridad depende de la tensión superficial y de los efectos que ocasiona en los tubos capilares, ahora analicemos cómo funciona la capilaridad en los suelos. Y bueno, claramente sabemos que el suelo no está conformado por tubos de vidrios con diminutos diámetros, sino todo lo contrario, que está formado por partículas sólidas, y gracias a la formación de estas partículas sólidas podemos tener el fenómeno de capilaridad. Si analizamos una masa de suelo seco, observamos que únicamente se presenta la parte sólida del suelo, además de sus vacíos, que generalmente está lleno de aire. Y esas partículas tienen un contacto entre sí. Conforme nos acercamos a los puntos de contacto, observamos que la distancia entre el perímetro de las partículas se van haciendo cada vez más pequeña, que es a lo que se asemeja a reducir el diámetro en el tubo capilar. Ahora imaginemos que en nuestro suelo tenemos presencia de agua, al igual que nuestro recipiente de vidrio. Aquí el agua formará menisco en el contacto con las partículas sólidas del suelo, pero en algunos puntos donde la separación entre las partículas sólidas sean muy pequeñas, el agua comenzará a ascender debido a la capilaridad y seguirá avanzando en las diferentes direcciones, siempre y cuando los espacios entre cada partícula lo permitan. Y en cuanto a los espacios más grandes, no habrá ascensión capilar, debido a que la capilaridad no es uniforme. Un suelo de partícula grande tendremos grandes espacios vacíos. Ese sería para el ejemplo del tubo no capilar, ya que solamente veríamos los puros meniscos entre los contactos del agua y las paredes o la superficie de las partículas sólidas. Pero conforme vamos reduciendo los tamaños de las partículas, teniendo suelos más finos, que sería lo mismo que reducir los diámetros de los tubos capilares, por lo que el recipiente B tenemos capilaridad. Y esto es porque los pequeños espacios entre las partículas sólidas permiten la ascensión capilar, considerando que es solamente una arena. Pero si seguimos reduciendo el tamaño de las partículas hasta tener una arcilla, sería equivalente a tener un diámetro extremadamente muy pequeño y la altura de ascensión capilar sería muy grande. Por tanto, a menor diámetro tendremos mayor altura por ascensión capilar.